Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ustedes nos están viendo en cualquier momento del día o de la noche en este videopodcast, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Un espacio que creamos en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá para compartir con gente de toda Iberoamérica reflexiones sobre políticas y sobre acciones culturales, en clave de construir una mejor sociedad, en clave de construir mayores procesos de acercamiento entre entidades y entre ciudades que tengan en la cultura una de sus razones de ser. Ana María Boada, ¿para qué la cultura? No, yo creo que la cultura no se crea, o sea, digo, yo creo que la cultura es todo ese contexto social, de tradición y de raíz que nos alberga. Yo creo que todos somos seres culturales, así como todos somos seres políticos, así creamos que no. Pero sí yo siento, pues, o sea, para mí la cultura es eso, es poder entender el nicho del que sale cada uno. Y de ahí para adelante pues empezamos a racionalizar los instrumentos de los que nos valemos con la cultura. Y empiezan a nacer, digamos, unas formas de expresión artística que encerramos en ese contenedor cultura, ¿no? Que llamamos cultura, y que digamos como a lo largo de las décadas y del camino humano, pues racionalizamos más, menos, sacamos, metemos, y con cada nueva generación y con cada nueva década pues descubrimos pues, ¿no? Como más ramas de lo que es la cultura humana, pero además de cuáles son sus herramientas de expresión y de transmisión, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay en un momento como gestores y como pensadores, ¿no? Racionalizando la cultura, pues volvemos y decimos, venga, una cosa son las expresiones artísticas y otra es esa cultura que está en nosotros, ¿no? Pero creo que además esa cultura es un nutrir, ¿no? Un nutrir el ser humano. Usted nace en una cultura, nace en una casa, nace en un nicho, ¿no? Viene de una raíz, y lo que usted va decidiendo hacer, pues lo va llevando a conocer más culturas, ¿no? Más formas, que por eso no, cuando hablamos de qué es la cultura y por qué, pues finalmente es entender al ser humano y la acción. Y en un país como Colombia, con todas estas historias dramáticas que hemos vivido, pero también con miles de epopeyas construyéndose todos los días, en una ciudad como Bogotá, con sus múltiples realidades de los 9, 10, 11 millones, leí ya en alguna parte que podrían ser los habitantes y las habitantes de Bogotá, en un continente como Latinoamérica, en toda esta región iberoamericana, que es además la región del mundo con mayor inequidad y con mayores tasas de muerte violenta. ¿Para qué un proyecto cultural? Yo creo que precisamente para eso, para seguir, pues para entendernos más, para entender la diversidad. Yo siento que ese concepto de multiculturalidad que empezamos a investigar ¿no? Y como a entender hace un tiempo, cuando empezamos también a decir un momento, ¿y qué es la inclusión? ¿Y cuántos somos? ¿Y cómo así? ¿Y esto por qué no lo habíamos visto? Pues es eso, es ese deseo de como esa utopía humana que tenemos algunos, y que seguramente los que lo hacen desde otras oposiciones, llámese violencia, llámese, ¿no? Fuerzas que no están en ese orden social que se ha establecido yo creo que también están resistiendo a no entender su cultura, o a no querer o no poder entender. Entonces yo sí considero que parte de, pues, un poco de la misión de entender y explorar la cultura en un contexto territorial, grande, pequeño, mediano, deba servir para el conocimiento de quienes están ahí y cómo se pueden relacionar. Creo que parte de toda la gestión, pues digamos como que anclamos de todos los lados y los lugares, quienes decidimos entrar a una gestión cultural, es buscando cómo acercar las comunicaciones y yo no diría como aceptar, pero sí buscar las maneras de relacionarnos en la diferencia, ¿no? Y
Y creo que por eso ahí llegamos a varias políticas culturales públicas de gestión en las que pues lo que buscamos es cómo como humanos logramos entender esa cultura que es para usted una cosa y para mí otra, y que no está ni bien ni mal. Y creo que ahí sí, en esa misión, desde lo institucional o desde esta gestión cultural, en el ámbito en el que estamos, pues navegamos y tenemos un deber también como sociedad de ponernos en esa sana discusión de la cultura no tiene adjetivos, y por eso en muchos, pues digamos que cuando ya empezamos a investigar y a criticar el arte, pues llega el momento en el que decimos, y bueno, si esto es subjetivo, si esta es la comunicación de un ser humano, pero ese ser humano es tan igual o tan diferente a mí, pues ¿cuál es, no, la búsqueda y cuál es la concepción, ¿no? Y por eso creo que en un momento empezamos a tener también esas crisis de la crítica del arte, y empezamos a entender que, pues, que la cultura es mucho más que una expresión artística, y que finalmente lo que sí debería lograr y generar en un territorio es un sano confrontamiento para lograr una cohesión. Que eso no quiere decir que pensemos igual. Es tremendo porque ese concepto de cultura de María no está tan claro para mucha gente en la institucionalidad pública de ciudades e incluso de países en Iberoamérica. Todavía mucha gente sigue anclada en esto último que acabas de decir, que el proyecto cultural de una ciudad, específicamente dedicado a lo artístico, a lo que incluso desde lo artístico hemos llamado tradicionalmente las bellas artes, pero no en esta concepción con esa palabra que usaste de la cohesión social, de la construcción desde la diferencia, de cómo lograr otro tipo de sociedades, un proyecto cultural para hacer otra sociedad. Pues que para mí además ese es el deber ser. Claro. O sea, yo siempre he dicho que entre más lejos esté el arte y la cultura del Estado, pues más desarrollo tiene, y pues pongo en riesgo todo mi proyecto profesional. Pero es que el arte y la comunicación y la cultura es hacer del humano. No es una acción de una institución política, ¿sabes? Y pública. Entonces, cuando decidimos, en algunas décadas atrás, que el Estado tendría que empezar a abarcar y controlar y nada, ¿no? Y decir cómo, pues entra la coyuntura de qué hace una institucionalidad de cultura cuando el artista es artista, cuando la cultura, la gastronomía, las formas, los saberes están. ¿Qué normamos? ¿Qué reglamos? ¿Por qué nosotros en un instante de tiempo, ¿no? Subimos a ser deidades para decir cuál sí, cuál no, y por qué bien o por qué no? Si nuestra misión finalmente es articular y crear espacios y escenarios para que unos habitantes y unos territorios puedan encontrarse y desarrollar. Y siento que ahí pues sí, Jorge, estamos en una discusión, claro, en quienes dirigimos entidades públicas o desde lo privado nos gestamos, y creo que ahí siempre es la guerra entre lo privado y lo público, y no es una cosa de sindicatos o de artistas rebeldes. Es que acá ya queremos a veces entrar a decidir en los territorios ciudadanos en los que no deberíamos. Porque hoy estamos con Ana María Boada, subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Estamos en conversaciones desde Bogotá en este proyecto de cultura iberoamericana para lograr mayor cohesión también entre el continente. ¿Qué es eso de subsecretaría de gobernanza? En las demás ciudades existe la subsecretaría de cultura, o la subsecretaría de cultura ciudadana, o la subsecretaría de bibliotecas, o la subsecretaría de acción cultural, en fin, subsecretaría de gobernanza. Vos llevas ahí un año y algo más. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo siento que eso, ahí hay una pedagogía larga para todos. Porque finalmente la institución Cultura Bogotá, desde todas sus entidades y desde su raíz, pues la misión, sobre todo desde la Secretaría, pues es gestar una gobernanza cultural, crear espacios, abrir, ¿no? Entonces realmente, pues ese subtítulo de la gobernanza, pues lo tiene nuestro secretario, lo tiene la entidad completa. Todos hacemos posible la gobernanza cultural en Bogotá. Estamos atentos a anclar territorios, a anclar líderes, a entender cómo es un sistema de gobierno central y local, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios de participación? Entonces, bueno, cuando yo siento que estructuralmente
cuando se hacen estas estructuras orgánicas de las entidades, pues hay que buscarle nombre a todo y pues casi siempre hay unos técnicos más Incontec que técnicos de la cultura que terminan haciendo estas estructuras de las entidades, pero gobernanza pues tiene adentro 4 direcciones, claro, que jalonan esto que podría ser la gobernanza cultural en un territorio. Está fomento. Claro, entonces a través del fomento, pues finalmente buscamos todas las formas en las cuales los artistas, los creadores, los gestores, los investigadores pueden acceder a recursos públicos. Y claro, entonces en algún momento en el territorio, pues digamos que públicamente decimos, bueno, ¿y eso cómo se hace? Hay un fomento a la cultura, es un derecho cultural, pueden acceder a los recursos que son pues de todos, sí, ¿cómo lo hacemos? Y en eso pues hay un camino de política pública que ya tiene un fomento tradicional, pero que en esta administración hemos intentado abrir esa noción y expander esa noción de lo que es el fomento. Tienes otra dirección que es asuntos locales. Asuntos locales y participación. Entonces ahí uno tiene in situ la relación con los consejos de horticultura, con los ediles, con los fondos de desarrollo local, con los alcaldes locales, con las instancias, ¿no? Con las mesas de participación, con las mesas de poblaciones. Entonces, pues si te vas dando cuenta, sumando las direcciones, que otra es estudios, economía, estudios y política. Esa me apareció cuando la conocí. Economía, economía política y estudios, dirección de economía, estudios política, estudios y política. Ese nombre además implica muchas cosas, muchas otras áreas. Total. Es que si te das cuenta, finalmente todo termina siendo transversal en una gestión pública. Claro, pero entonces desde economía, entonces pensamos y decimos, bueno, ¿cuál es, digamos, como ese círculo económico que tiene el sector? ¿En qué niveles estamos? ¿Cómo se fortalecen? ¿No? Pero eso se fortalece a través de unos diagnósticos que nos dan asuntos locales, pero además lo podemos volver realidad a través del fomento. Y después está la Dirección de Personas Jurídicas que, ¿no? que hace esa es la cuarta. Que hace una inspección y vigilancia de todas las entidades sin ánimo de lucro del sector cultura. Entonces los acompaña y los lleva, pero pues claramente también hace inspección y vigilancia. Y eso, oiga, póngase al día, renueve el RUT, ¿no? Póngase en norma. Pero finalmente, pues estamos hablando de 4 direcciones que trabajan de la mano, porque juntas logramos una línea en el tiempo, digamos, podemos proyectar una línea en el tiempo de un desarrollo cultural que estamos diagnosticando diariamente, pero que sin hablarnos con la dirección de bibliotecas y ponernos de acuerdo, pero sin darle línea a las entidades adscritas, pero sin revisar qué está haciendo infraestructura y patrimonio, pero sin ver qué hace gestión del conocimiento y educación, pues quedamos cojos. Entonces por eso le digo que para mí finalmente todos estamos trabajando por la gobernanza cultural de un territorio, que nosotros pues tenemos el nombre ad hoc, pero además gobernanza tiene una relación estrecha con el área de internacionalización que depende del secretario de despacho, y pues finalmente la estructura organizacional que le da la forma de viabilizar los proyectos de internacionalización también está en gobernanza. Entonces también estamos conectando la acción local, la organización de base, la ESAL en cualquier uno de sus puntos, el apalancamiento de un desarrollo económico, con lo que significa la cooperación internacional, pero además la mirada hacia afuera y de afuera hacia adentro. Claro. Traduzco una palabra que acaba de decir Ana María para el resto de Iberoamérica. ESAL quiere decir entidades sin ánimo de lucro. Sí. Estas siglas que usamos y que no nos dicen nada, pero bueno, que en México son asociaciones civiles, o en todas partes el nombre genérico de ONGs o de entidades sin ánimo de lucro, ONGIs para los brasileños, en fin, muchos nombres que podemos dar a las ESAL, entidades sin ánimo de lucro. Ana María Boada, yo tengo aquí varias cosas sobre tu hoja de vida, pero vos con qué palabra, si tuvieras que poner una palabra aquí en tu camiseta, vamos a hacer un encuentro iberoamericano, y Ana María llega y con esa palabra todo el mundo tiene que saber cómo se define ella. ¿Con qué palabra te definirías? A mí me sale una, pero la voy a decir después de vos. ¿Pero en la gestión o como persona, como ser humano? Vos, Ana María Boada. Gozo. Yo todos los días me levanto pensando en cómo me va a gozar el día de hoy. Ah, qué maravilla. Esa palabra me gusta mucho. A mí también. Hay una palabra que vos usas mucho en tus redes y que me encanta. Flora. ¿Quién es Flora? Flora es mi hija. Sí. Flora es la extensión de la existencia, como dice la canción. Sí. Es la prolongación de mí.
En Sí. el 2025, mayo del 2025 que hacemos esta grabación, ¿cuántos años tiene Flora? 13. 13 Está por años. cumplir 14. Estamos empezando una adolescencia. Tremendo. Con una señorita muy, muy pila, muy madura, muy diferente, muy maestra. Un adolescente, hay unas preguntas que te quiero hacer sobre el mundo digital, pero ¿cómo manejas hoy ese mundo digital, ese otro universo de un adolescente de 13 años en su mundo digital versus tu mundo cotidiano real en tu casa? Yo creo que fue natural, yo creo que empezaron a llegar los dispositivos y las redes y como los mecanismos, y para mí fue parte de la evolución, con reglas, con normas, con, sí, pues como, no, estos horarios no te gustan, pero pues lo siento, tengo que lograr ser guía. Pero también como de maestra, o sea, yo con ella todo el tiempo estoy en el aprender, ¿no? Y es como, pues, tu generación nació con esto en la mano, la mía no, dime cómo lo hago, ¿no? O sea, mi mamá es cascarrabias, y entonces mi mamá dice, es que no puedo ni mandar un mensaje de texto. Madre de Ana María, cuando vea este video podcast, le acaban de decir cascarrabias. Y lo sabe y se va a reír y va a decir, uy, no, ahí tenía 80,000. Pero hablando de lo digital, ¿no? Mis padres dirían como, no pude, ¿no? No sé, Sí. prefiero botar este aparato. Sí. Para mí todo el tiempo es, ven, ¿cómo lo hago mejor? Oye, que es cringe. O sea, tu hija es tu maestra. Claro, ella es la que me ayuda a postear, ella es la que me ayuda a tener redes sociales. O sea, tus redes. todo. Busquen el Instagram, Ana María Boada, tal cual, Ana María Boada. Ella es la que me dice en el muro que pusiste. Ay, no, mamá, eso no se pone. ¿Te parece bien esta historia? Está muy larga, eso no lo lee nadie. Y yo la veo a ella, yo me siento, me acuesto con ella para compartir y le digo, bueno, a ver, media horita de scroll. Le digo, uy, pero pasas demasiado rápido, que alcanzaste a ver lo que necesitaba. Pues en medio segundo yo no alcancé a ver nada. Me decía, no, pues tu cerebro ya está a otro ritmo, el mío en otro. Ok. Claro, pero en esa dinámica yo, pues digamos, como que insisto en que hay formas tradicionales que nunca van a dejar de pasar, ¿no? Como que ese miedo de los actores de, yo soy actriz de profesión. Es de que teatro. yo te iba a poner eso en la camiseta. Cuando pensé en la palabra dije, porque además sé que sos actriz, estudiaste, sos maestra en arte dramático, no solo actriz, sos maestra en arte dramático, pero además tenés, por aquí leí, y lo tengo que decir tal cual, artista visual y del espectáculo de la Universidad de Arquitectura de Venecia en Italia. Con 20 años de experiencia profesional. Sí. Artista visual y del espectáculo, ¿eso qué es? Eso nos preguntan muchos. No, mentiras, lo que pasa es que en un momento la Universidad de Arquitectura de Venecia empieza a tener mucha relación, digamos, como de que la arquitectura cómo se relaciona con el nuevo media y con las artes en general. Pues sí, con el arte visual, pero también con todas las artes, ¿no? Y entonces un poco la arquitectura siempre pues como en esta idea humana de que siempre le tenemos que poner el padre A, la génesis A, el que inventó, pues bueno, sí, está bien. Entonces la arquitectura como madre ahí, ¿no? De las artes, porque dice, pues finalmente nosotros empezamos a pensar el arte desde la arquitectura, ¿cómo nos relacionamos? Y abren este proceso en el que pues es una carrera y es un pensum, digamos que para nosotros en Colombia sería historia y práctica de las artes, enfocadas al espectáculo. Desde la fotografía, desde el arte visual, desde el teatro, desde la música. Y eso con diferentes niveles, ¿no? Desde la escenografía y la práctica de la escenografía, pues como... Entonces, cuando yo termino teatro en Colombia, empiezo a ejercer un par de años como actriz, entiendo que tengo una necesidad de dirección y de producción del complejo completo del espectáculo y que me está faltando una cola importante y es entender la historia y el proceso y la práctica de otras artes que no sean teatrales. Entonces, en la búsqueda de a dónde irme y cómo seguir el camino, empiezo a buscar y digo, bueno, pero a mí además, ¿qué me mueve? Después de 4 años de una escuela muy ortodoxa a nivel teatral en Colombia y más en ese momento. ¿Cuándo hiciste la maestría de arte dramático? Cuando estudié teatro en el Teatro Libre de Bogotá con los además, maestros ¿cuánto tiempo fuiste actriz del Teatro Libre de Bogotá? Yo hice la carrera completa desde el 99 al 2002 y estuve un año más en temporada con el grupo y después empecé con otros colectivos. Pero ahí, claro, Jorge, digo, bueno, me está faltando cola, me están faltando conocimientos de gestión, de producción. Clarisa Ruiz, nos encontramos hace poco en un panel en la Feria del Libro y ella fue mi primera maestra de gestión cultural. Con ella es la primera vez en 4 años de carrera de teatro abrí un Excel con ella para decir cuánto cuesta una obra, cuánto cuesta una función, cómo se evalúa. Entonces yo decía,
acá hay un círculo que me está faltando, pero además el conocimiento para dirigir y entender la visión de la dirección de un espectáculo 360 y no desde el actor. Pero es que además... empieza a sonar. Además me suena porque voy a leer algo que está por ahí en tu hoja de vida. Dice, conoce a profundidad el oficio artístico desde su concepción, práctica y puesta en escena. Y eso te permite entender y ejecutar proyectos de todo tipo en la práctica artística y en diversas amplias perspectivas y enfoques para el desarrollo social y comunitario. O sea, has estado en todas las etapas de los procesos. Yo he hecho toda la carrera. Toda. Pues he sido actriz, he sido productora, he sido directora, he gestionado, proyectos, gestionadora de proyectos. Y después cuando empiezo a entender la función del arte a nivel social, realmente yo empiezo a gestionar el arte a nivel de gestora cultural y de procesos sociales en Italia. Cuando termino la carrera y empiezo a ver una necesidad de unas poblaciones migrantes con poco acceso a la cultura, en donde ya el taller de actuar no es suficiente, ¿no? Entonces es bueno, y si yo les doy actuación y se reincorporan a la vida social y tienen, ¿no?, una mitigación de tanto dolor y de tanta dificultad a través del teatro, porque yo además soy una fiel creyente de la arte terapia en procesos, siento que definitivamente las expresiones artísticas encaminadas tienen un potencial reparador, sanador, físico, mental, cognitivo, o sea, no me cabe duda, y lo viví en la experiencia. Entonces yo he sido formadora, pero entonces he pensado también en un pensum para que otros formadores puedan implementar, pero entonces actúo, pero después me salgo y veo la producción y el entramado de lo que es vender y conseguir la plata para un espectáculo, pero entonces lo dirijo y entiendo cómo, y después empiezo en lo social a decir cómo escribimos desde el arte para hacerle entender a quien gestiona los recursos públicos de una alcaldía local como Venecia, Marghera o Mestre, que necesitan destinar recursos para que no tengan tanto conflicto con la población migrante. Entonces ahí empiezo a tejer, digamos, el arte y el oficio con la gestión cultural, que es finalmente un poco lo que hacemos los gestores, ¿no? Y es entender las realidades de unos territorios y unas sociedades para pensarnos y poner en práctica procesos que permitan, y ahí volvemos al inicio de nuestra conversación, que entiendan sus culturas y sus diferencias y coexistan desde el baile bali que traen los indianos, los hindús y los africanos desde acá, y puedan no ver con sesgo ni juzgarse como comunidades, sino poder entenderse en una diferencia. Entonces finalmente eso empieza a ser mi trabajo desde la gestión social y territorial. Siempre he estado en el sector cultura, siempre, desde que arranqué como actriz, en diferentes instancias y niveles. Ha sido contratista, además, ha sido directivo. Claro, has tenido un buen tiempo en la gestión pública. Hay una cosa muy especial con este trabajo de la migración, es porque una afirmación que he hecho en Medellín es: nosotros somos hoy más ciudad que sociedad, somos todavía una sociedad adolescente, apenas nos estamos conociendo. Nuestras ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, muchas de las ciudades colombianas han multiplicado su población por 5 y por 6 en los últimos 50 años, con comunidades que han venido de todas partes del país, y en los últimos 7, 8 años con muchísima población venezolana. Solo en Medellín, en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, en 7 años llegaron 240.000 personas de Venezuela. Eso hace que seamos otra sociedad, necesariamente, obligatoriamente. Nos cambiamos como sociedad, cambian los gustos culinarios. Hoy me gusta más la arepa venezolana que la arepa paisa. Entonces digo esto en Medellín: no pasen por favor este video podcast en Medellín porque me cuelgan del árbol mayor que la arepa venezolana es mejor que la arepa paisa, pero es una maravilla. O sea, y es entendernos también en esa relación con el otro y aprender, permearnos, dejarnos permear y permear a otros. Total, pues digo que ahí es, de ese colonialismo fue que tuvimos que haber aprendido. Claro. Una cosa era la conquista y otra cosa era el intercambio. Claro. Una cosa era llegar a un territorio desconocido, a avasallar, y otro es a entender. Sí. Y si yo estoy forzado a migrar, pero además por violencia, por precariedad, o porque yo migré por gusto a Venecia a estudiar, claro, y podía haber estado censurada por ser migrante. Y hace un poco me reencontré con todos mis compañeros de hace 15 años de carrera en Venecia y se reían diciéndome: ¿se acuerda? Nunca publicamos el diccionario Boada, porque yo me inventaba todas las palabras fundiéndolas entre el español y el italiano, y estos morían de la risa y podían haberme hecho bullying
y podían haber no creído en mí. Claro. Y podían haber sesgado Y mi te camino aceptaron. ahí. Al contrario, creo que ese era el deleite, escuchar mis malas palabras, el cómo fundía yo los idiomas y el entender que yo tenía otra cultura que, ¿sabes? O sea, cuando a mí me preguntan qué me hacía falta, a mí en Italia yo nunca fui a buscar en un supermercado de latinos un bombombón o un arequipe como estaban todos mis amigos colombianos en Italia. Yo era para entender a profundidad su comida, sus maneras, sus formas. Pero eso a mí me pasa, digamos, en cada lugar. Yo voy a Medellín y me hablo país a los 2 minutos de bajarme del avión. Y pues yo creo que eso tiene que ver ahí el gen actriz, pero también el gen de que somos ciudadanos del universo, Claro, ¿sabes? claro. No somos estas cosas de apropiar y de cerrar y pues finalmente ya lo tenemos humanamente dicho y hecho. Claro, además esa construcción de otro tipo de identidades a partir de lo que somos. A mí hay gente que me dice, no, es que Jorge, yo toda la vida he pensado lo mismo. Le digo, ay, pobrecito. Ay, sí, qué pereza. Claro, ¿cómo que toda la vida has pensado lo mismo? O sea, no has leído un libro, no has visto una película, no has ido a una obra de teatro, no has conversado con nadie. ¿Cómo que toda la vida has pensado lo mismo? Si uno conversa con otro para tener otros puntos de vista, para absorber, para escuchar, si uno ve una película y para cambiar, o sea, si uno no sale de una película cambiado, si uno no lee un libro y lo cambia, ¿para qué diablos lee ese libro? ¿Para qué diablos va esa película? ¿Para qué diablos se reúne con alguien más, cierto? Porque no se gozó el día, Claro, no se gozó el instante, no se gozó el gozo, no se gozó gozo. el estrés, no se gozó la piedra. O sea, a mí me dicen, pero usted cómo aguanta tanta presión, porque es parte del gozo. Yo decidí que era parte del momento. ¿Qué es lo más disruptivo de tu trabajo? En el día a día, en una gestión pública, ¿qué termina por ser lo más disruptivo? Yo alguna vez, ¿sabes qué dije? Una vez me dije que lo más innovador en la gestión pública era escuchar. Que parecía raro, pero... No tener afán. Bueno, no tener afán. Eso es disruptivo en la gestión pública. Esos son los momentos en los que yo digo, uff, ¿qué Sí, pasó? claro, El poder llegar a un territorio y no estar mirando la hora para tener que salir. claro. Eso es disruptivo en este momento de la vida. El poder estar acá, no sé en Conversar. cuántos minutos llevamos sin mirar los celulares. Claro, una es maravilla. disruptivo. Aquí llevamos 20 o 25 minutos, no sé, sin mirar el celular. Ya nunca pasamos todo ese tiempo sin mirar el celular. No pasa. Y menos vos en un cargo Y, como el que por tenés. ejemplo, volviendo a la pregunta con Flora y con eso, ella me obliga a mí a comer sin celular. Eso es una maravilla. Es ella, ella, la de 13 años. Claro. A la madre. Sí. Qué maravilla. ¿Sí me entiendes? Pero ese es el gen de Cúcuta. Vos sos de Cúcuta, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Ese es el gen de ahí. Cúcuta, ella. ¿O? El gen de la madre amorosa que dijimos que la llamamos cascarrabias. Sí, pero también es porque yo lo pido porque yo digo, o sea, tenemos que lograrlo. Sí. Tenemos que no poder mirar este aparato un momento porque estamos en un espacio para alimentarnos, yo no sé. Pero eso es disruptivo. Es disruptivo, Jorge, poder tener una reunión atenta Exacto. y no tener una reunión en 4 momentos. O sea, mi día a día transcurre en un multitasking muy, muy bravo. Y eso no es sano. Eso no es sano. Debo hacer una confidencia. Hoy vengo de reunión, yo estoy en Bogotá, vengo de una reunión con Secretaría de Cultura, con 10 personas, y en un momento me paré y les dije, señores, les voy a pedir un favor. Guarden el celular y pongan atención siquiera 5 minutos completa, porque si no nos va a tocar después repetir y andar en reprocesos. Porque la gente ya no es capaz de concentrarse en una sola cosa. Hemos perdido, en fin, un déficit de atención La capacidad de ocasional, escucha. la capacidad de escucha. Pero me gusta, voy a tomar eso que me acabas de decir, de que lo más disruptivo en la gestión pública es andar con calma, tener tiempo y me parece escuchar. Bueno, hoy en Bogotá, ¿cuál dirías que es el sello cultural? O sea, cuando los habitantes de Bogotá piensan en cultura, ¿hoy en qué piensan? Bogotá ha tenido muchos sellos culturales. Yo cuando estaba chiquitico, yo tengo 63 años, Ana María, nací en Medellín, en el pueblito de Medellín, mirando a Bogotá así, y me vine a vivir a Bogotá a los 10 años, viví en Fontibón. Mi papá era un obrero de una fábrica textil, y Hilandería Fontibón. Hilandería Fontibón. Viví en Villemar, en el barrio de entrada de Fontibón, estudiaba en el gimnasio académico Fontibón, en el barrio Ferrocaja, y yo recuerdo que en ese momento a nosotros nos decían, hace 53 años, Bogotá es la Atenas suramericana. Entonces era como un sello cultural, por todo lo que se movía aquí de la cultura culta, entre comillas. Luego nos dijeron el sello cultural de Bogotá, Cultura Ciudadana, en la época de Antanas Mocus, el Festival Iberoamericano de Teatro que dirigía Fanny Mickey, también fue un gran sello cultural. Hoy cuando la gente piensa en cultura en Bogotá, ¿en qué piensa?
Yo creo que en los festivales. En los festivales. En los festivales. Al parque. Al parque, en rock al parque, en salsa al parque. Sí, seguramente hay unos que no están posicionados. Claro, vallenato al parque. Pero siento que es sobre todo en esa posibilidad que Bogotá te ofrece de ir a un parque, de ir a un teatro, de estar en un espacio cultural gratuitamente. Creo que Bogotá ha desarrollado una política pública sin sancionarla, que es la cosa más dichosa para nosotros, y es cuando hay tanta apropiación y cuando hay tan contundentes resultados que no necesitamos de la operación legal. Eso es disruptivo, pero eso es alegre, eso da gozo. Y ya pasa. Yo no tengo por qué pensar sino en mejorar procesos que vienen. Y claro, en crear unos nuevos. Y siempre lo hacemos. Y pues digamos como que finalmente este es nuestro trabajo, ¿no? De pensadores en la instancia en que podemos y tenemos poder para poder hacer algo. Porque es que eso es el instante, ¿no? Y es poder hacer. Y el poder hacer es poder decidir no truncar procesos exitosos, fortalecerlos y potenciarlos y crear espacios donde de verdad hay vacíos, ¿no? Es como la mirada rápida que uno tiene que hacer de gestor. Y si yo pienso y hablo con el común denominador en Bogotá, uno dice, ¿para ti qué es cultura en Bogotá? ¿No? Yo creo que hay una apropiación enorme de lo que son las bibliotecas en Bogotá. Claro. A mí no me pasa que yo llegue a una biblioteca pública en Bogotá y esté vacía. No, Bibliored es impresionante el trabajo que hace, desde las grandes bibliotecas hasta la Biblioteca El Paraíso, en el Mirador, Vive llena. Es impresionante. En la última estación Pero del Transmicable. Son los espacios culturales que nos concentran. Claro. Porque ahí pasa todo. Pero además, la programación de los festivales al parque, digamos, y como, o sea, el FIAP Bogotá y la Bienal BOC 25, que sucederán en estos años y que cuando en el tiempo escuchen el podcast irán a ver qué era la BOC 25 y ojalá esté todavía en el tiempo y digan, la BOC 25 nació en el 2025 a través BOC 25, Bienal Arte y Ciudad. Arte y Ciudad, y que lo vea, y que este podcast en algún momento cualquier humano diga 25, se hizo en el 27, se hizo en el 29, y no tuvimos que sacar un acuerdo municipal y se apropió y la administración siguiente no pensó que era una perdedera de tiempo, sino que al contrario entendió y potenció y así. Eso es lo que ha venido pasando con los festivales. Sí, hay que tener una medida de mesuras y sí creo que no es una cuestión de que todos los géneros musicales y a medida que la evolución nos vaya llevando cada expresión artística que tenga que tener su festival no es tampoco, pero sí digamos que el haber abierto las puertas gratuitamente al goce de las expresiones culturales hace que Bogotá haya cumplido, por ejemplo, hoy ese sello de la Atenas Suramericana. Qué bien. Cuando uno piensa en Bogotá, también piensa en Bogotá como referente, no solo para Colombia, en sus políticas culturales, en su institucionalidad cultural, sino para Iberoamérica. ¿Qué tienen otras ciudades? ¿Qué podrían otras ciudades aprender de Bogotá y qué aprende Bogotá de otras ciudades? Y nos quedan, y me dicen 3 o 4 minutos. Ay, auxilio. Bien, muy bien. No, a ver, ¿qué? Hoy, ¿qué ofrece Bogotá? ¿Qué podrían? Le vamos a ofrecer a ciudades de Iberoamérica que vengan a Bogotá a aprender de Bogotá, de la institucionalidad cultural. ¿Qué podrían venir a aprender? Yo creo que hay un pues que tendremos que seguir afinando y que afinaremos siempre, pues precisamente por ese modo humano cambiante en el que uno tiene que estar todos los días dispuesto al cambio, porque si no, lo que tú dices, si lees el libro y todo pasó, pues terminó igual, pues no. Si vives y gestionas una ciudad que todo el tiempo está creciendo, donde hay nuevos humanos, donde hay nuevas líneas artísticas y la gestión pública no va a esa evolución, pues nos vamos a quedar atrás. Y yo siento que en ese camino Bogotá ha construido un sistema de diálogo entre los líderes culturales, las instancias públicas políticas y la secretaría, digamos la alcaldía a través de la secretaría, que pueden funcionar mejor, pero que funcionan muy bien. Y que, digamos, como esa voz ciudadana
puede todavía fortalecerse, pero sin duda es un gran ejemplo en Iberoamérica de cómo construir consensos a través de consejos locales, de consejos distritales, de cómo tener unas mesas de diálogo que puedan incidir realmente en el desarrollo de la política. Gobernanza. Sí, Gobernanza cultural, claro. ¿no? Y es donde debería, pues nuestro foco va a ir ahí como entrando. O sea, la estrategia de Barrios Vivos nace y se desarrollará y seguramente queda como un referente también desde ahí. Y podemos los humanos llegar a consensos, pues lo hicimos en una primera humanidad. Reaprendamos, recordemos. Aunque nos pasemos un par de minutos del tiempo que tenía previsto, unos 40 minutos, nos pasamos un par de minutos, ustedes pueden apagar a los 40, pueden seguir viéndolo. Barrios Vivos en un minuto, ¿cómo lo definís? Eso, reconexión, recordar que hay una humanidad más allá y que hay un colectivo más allá del individuo. Yo creo que Barrios Vivos es realmente el reaprender y reconocer que somos seres sociales y no individuos. Barrios Vivos es una estrategia que lo que está diciéndole al territorio son un común, no son uno, somos todos. Y eso es a nivel familiar, personal, instancia política, público, cultural, y eso es y ahí está el gran reto, porque como humanos nos hemos especializado en ser individuos y hemos hecho un recorrido buenísimo para desconocer lo que significa ser seres sociales. Y por eso cuando hablábamos al inicio en el que todos somos seres culturales y todos somos seres políticos, es porque es un ADN humano, es la forma en que evolucionamos del animal y somos racionales. Y esa evolución debería, todos los días debe ser recordada para decir, aquí este cuento de que nacemos solos y nos morimos solos, claro, es una instancia física, además, pero nacemos solos para estar en sociedad. ¿Y cómo construimos en esa sociedad? Entonces, para mí, Barrios Vivos es eso, es conexión, es reconexión. Además, una definición que nos sirve para otros lugares del mundo, esta necesidad cada vez más de construir desde lo colectivo y construir lo colectivo como un bien público. Pues es que no hay de otra, no hay de otra. Que está dura la tarea, sí, porque es que llevamos décadas empecinándonos y diciendo que el individuo es por encima de lo colectivo. Y ahí cómo rompemos barreras de ideologías políticas que han basado todas, ¿no? Se han erigido pensando en que es así o es asá. Sí. ¿No? ¿Cómo logramos decir, pues no, es que definitivamente... hay algo, y lo dejo simplemente para puntos suspensivos, es muy significativo. Por ejemplo, Colombia es muy buena en deportes, pero las únicas medallas que ha ganado en los Juegos Olímpicos son deportes individuales. Nunca ha ganado una medalla en deportes colectivos. Eso es muy significativo también de la tarea que nos queda por construir. Dos preguntas para cerrar. Te empecé preguntando ¿para qué la cultura? Ahora te pregunto ¿para quién es la cultura? Para todos. Pero siempre queda gente por fuera, está quedando gente por fuera. ¿A quiénes estamos dejando por fuera? ¿Y cómo hacemos para que no se queden por fuera? En las instancias de participación y de recobrar confianza entre todos, pero lo que pasa es que, por eso es que digamos como que cada vez más el Estado estará llamado a procesos de co-creación y de cooperación y de colaboración, para que sea también una decisión ciudadana estar o no estar, y no un arbitraje desde el escritorio, ¿no? Entonces, por eso creo que el llamar a un territorio y decir, vengan todos, pues llegaron los que quisieron. Claro. ¿Cierto? Pero cuando pues cerramos y vengan todos de esta altura, de esta contextura, pues, que se vistan así y miren así, ya lo vivimos. Además hay una perversidad en lo público, y es que desde los que hemos sido funcionarios públicos asumimos la participación solo cuando la comunidad participa en lo que yo hago. Pero yo nunca participo en lo que la comunidad hace. Y el gobierno no participa en lo que la comunidad hace. Y la participación tendría que tener. Hoy le decía eso al equipo. Le decía, mientras nosotros sigamos creyendo que la relación con el territorio es socializar, claro, no va a pasar nada acá. No va a pasar nada. Porque es que son ellos de los que debemos aprender. Son ellos los que están ahí. Y son ellos, y somos nosotros en este momento de articuladores y propiciadores de escenarios y ecosistemas, los que tenemos que entender qué está pasando en cada lugar
para que esta gestión sea efectiva. Última pregunta, Ana María. ¿Con qué preguntas te vas vos todos los días para tu casa? O sea, en esta tarea de la gestión pública, de ser subsecretaria de Gobernanza en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, ¿cuál es la pregunta que te haces? Aparte de cómo agilizar los contratos. Ese yuguito. No, pero sí, en cómo ser más efectivos, pero también, yo creo que Jorge es también en dónde nos están necesitando que no estamos llegando. Eso es para mí es como que del diagnóstico diario que hacemos a través de tanto voleo, no nos está permitiendo ver el territorio completamente para entender dónde podemos ser realmente más sí, efectivos, pero sobre todo donde la institución es realmente necesaria. Porque nos pasa, y es como que en ciertos ecosistemas y en ciertos sectores y en ciertas dinámicas sobramos. Y hay otras donde de verdad sí nos necesitan. Entonces, ¿dónde estoy dejando de ver? ¿En dónde se me está yendo el mapa que no veo? Una muy buena pregunta para cerrar este capítulo de Conversaciones desde Bogotá. Ana María Boada, Gozo, actriz, mamá de Flora, subsecretaria de Gobernanza en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá, un nuevo episodio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.